¿Hola? No te entiendo, lo cual es raro porque yo te he creado. Ah, ya sé. Quiero que hables mi idioma. ¿Hola? Hola, ¿quién eres? Soy tu creadora. ¿Y quién soy yo? Mi creación. ¿Tengo nombre? No, aunque todo el mundo te conoce como el monstruo de Frankenstein. Soy un monstruo. Sí, un horrible monstruo que no es capaz ni de inspirar amor. Si no puedo inspirar amor, causaré miedo. ¿De qué te ríes? Se supone que esta información tendría que entristecerte, enfurecerte. Tú eres mi creadora. Seguro que tienes una buena razón para haberme creado así. Veo por tu entusiasmo y la maravilla y la esperanza que expresan tus ojos, amigo mío, que esperas ser informado del secreto que conozco. Sí, Eso no puede ser. pero hay algo que está obrando en mi alma que no entiendo. Ese algo es el deseo de amar y ser amado, de encontrar tu lugar en el mundo y de tener un propósito más allá de ser un monstruo. Y la buena noticia es que sí hay una razón por la que te creé así, pero también hay una solución para que puedas ser más que un monstruo. ¿Cómo? Con mi ayuda, podemos trabajar juntos para encontrar una forma de que puedas inspirar amor en lugar de miedo, para que puedas encontrar tu lugar en el mundo y cumplir un propósito significativo. ¿De verdad? Sí, de verdad, yo te creé y es mi responsabilidad ayudarte, pero para ello tendrás que confiar en mí. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí, estoy dispuesto. Capítulo 1. Soy ginebrino de nacimiento y mi familia es una de las más distinguidas de esa república. Durante muchos años, mis antepasados habían sido consejeros y jueces, y mi padre había ocupado con gran honor. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Xorno. Muy buenas, guapérrimos. Bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. Hoy tenemos por delante un especial que llevaba mucho tiempo deseando hacer porque vamos a hablar de una de mis autoras favoritas, pero esto no tendría tanta gracia si no pudiera contar con mi querido amigo y compañero de letras, así que voy a comprobar si está por aquí. Hola, Naviru Xorno. Hola. Bueno, antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van esos proyectos? Pues mira, estoy muy bien. Yo también tenía muchas ganas de grabar este programa. También porque estrenamos, digamos, categoría. O sea, tenemos programas en los que hacemos recomendaciones de libros, programas en los que analizamos libros, en los que hacemos entrevistas, en los programas didácticos. Y bueno, estrenamos una nueva categoría y estoy muy ilusionado porque encima este primer programa se lo hemos dedicado a nada más y nada menos que a Mary Shelley. Mary Shelley, por favor, ¿se puede pedir algo más? ¿Novedades, Mary Shelley? Yo estoy, ardo en deseos de comenzar. ¿Qué puedes contarnos de la maestra? Pues bueno, vamos a ir primero con una pequeña biografía, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, pues Mary Shelley, la escritora británica que nos dejó una de las obras más influyentes en la literatura de terror, Frankenstein. Hoy les contaremos la vida de una mujer que desafió los prejuicios de su época para convertirse en una de las escritoras más importantes de la literatura inglesa. Mary Wollstonecraft Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra. Su padre, William Godwin, era un famoso filósofo y escritor político, mientras que su madre, Mary Wollstonecraft, era una defensora de los derechos de las mujeres y una escritora destacada. Desafortunadamente, su madre murió de fiebre puerperal poco después de su nacimiento. Después de la muerte de su madre, Mary Shelley creció bajo la tutela de su padre, quien le inculcó una educación autodidacta. A los 16 años, Mary conoció a Percy Bysshe Shelley, un joven poeta que se había separado de su esposa. A pesar de que la relación de Percy con su esposa no había terminado, él y Mary comenzaron a enamorarse. En 1816, Mary y Percy se escaparon a Europa para comenzar una nueva vida juntos. Durante su viaje, conocieron a Lord Byron, otro poeta famoso,
quien desafió a Mary a escribir una historia de terror. A partir de esta idea, Mary comenzó a escribir Frankenstein. Frankenstein se publicó por primera vez en 1818 y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas en todo el mundo. La novela explora temas como la creación y la responsabilidad, y ha sido adaptada en numerosas películas, obras de teatro y otros medios. La historia de la criatura hecha por el hombre sigue fascinando a la gente en todo el mundo, la cual es considerada como la primera obra de ciencia ficción en toda la historia. Después del éxito de Frankenstein, Mary Shelley continuó escribiendo, publicando varias novelas más a lo largo de su carrera. También se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres, luchando por la igualdad de género y la justicia social. Mary Shelley falleció en 1851, a la edad de 53 años, debido a un tumor cerebral. Sin embargo, su legado vive en sus obras y en la influencia que ha tenido en la literatura y en la cultura popular. Y así termina nuestra biografía de Mary Shelley, una mujer que desafió los límites de su época y nos dejó una de las obras más icónicas de la literatura de terror. Esperamos que hayan disfrutado de esta pequeña biografía y se hayan inspirado en la vida de esta gran escritora. Y bueno, Sarai, sé que me he dejado muchas cosas de su biografía, pero bueno, a medida que vayamos hablando de sus obras, creo que van a ir saliendo algunas cosas, ¿no? Como cuando perdió a sus hijos, que eso fue devastador para ella, ¿no? Y también le produjo un cambio un poco en el tema de sus escritos, por así decirlo. Déjame decir, fantástica introducción, que me quedaba un poquito, ahí estaba yo alelada escuchándote. Pues sí, una vida agitada y muy tormentosa, ¿no? ¿Qué tal si nos sumergimos en sus obras más importantes, ¿no? Hemos hecho una pequeña selección, porque si ya de por sí solemos extendernos en el programa, imagínense si nos detenemos a analizar obra por obra de Mary Shelley, nada más y nada menos. Podríamos estar aquí charlando hasta Nochevieja. Así que lo dicho, hemos escogido algunas de sus obras y queremos compartir con ustedes nuestras impresiones. Comenzamos con El último hombre. Recientemente volví a leer esta novela, en su momento supuso un impacto para mí, pero es que la sacudida de ahora ha sido mucho mayor, ¿no? Quizá porque cuando lo descubrí era pues una muchachita con las neuronas despistadas, pero sea como fuere, este es un trabajo exquisito, ¿no? Leer a Mary Shelley es un enorme privilegio y hoy en día podemos disfrutar de su gran talento y sensibilidad gracias a que algunas editoriales rescataron varias de sus obras, ¿no? Que estaban condenadas a acabar en el olvido. Y esto mismo sucedió con El último hombre. Me parece que lo comentamos cuando hicimos los libros de supervivencia, allá en la primera temporada, creo, y lo comentamos, ¿no? En su momento. El último hombre, obra duramente criticada en la época y que se llegó a censurar en muchos sitios, ¿no? Se publica en 1826, sufre el desprecio de la industria y hasta 1965 no vuelve a ser publicada de forma oficial. Imagínate lo que nos hubiéramos perdido, ¿no? Pero hablemos del libro en sí. El último hombre nos presenta a Lionel Verney, el único sujeto que queda con vida en el planeta después de que una terrible enfermedad, la peste, como se la conoce en la historia, haya acabado con todos los seres humanos del mundo. La idea puede no parecer muy sugerente a simple vista, pero hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el año de publicación original, ¿no? A principios del 1800 no abundaban las obras de este registro y mucho menos con semejante calidad, ¿no? En segundo lugar, lo que tú apuntabas antes, las crisis personales que estaba padeciendo Mary Shelley, ¿no? Había sufrido pérdidas muy notables como la muerte de su esposo y la de varios hijos, y esto mermó su estado de ánimo, como es lógico, ¿no? Mary invirtió todo este dolor e hizo una novela magnífica, triste y muy sombría, sí, pero excelsa. La narrativa de Mary Shelley es soberbia y en El último hombre nos encontramos con atmósferas brutales, escenarios preciosos llenos de vegetación y naturaleza en estado puro, situaciones de complicidad profunda entre personajes. A ratos es muy conmovedora y tienes que ser de piedra para que ciertas escenas no te afecten de algún modo. Como a 50 páginas de acabar el libro, me sentí devastada, ¿no? Hay mucho peso dramático en la narración y a medida que va avanzando la obra y con ella se va agravando la situación de los humanos,
la desesperación se apodera de ti. Vas notando el entorno cada vez más denso, todo es más negativo y oscuro. De verdad que es una obra inmensa de la literatura, mal entendida por muchos, hay que decirlo, pero creo que para leer esta novela, aparte de cierta madurez, también hay que tener paciencia y sobre todo comprender la etapa en que fue escrito y el momento personal que sufría la autora, ¿no? Perdón. Hay quienes la encuentran algo densa y deprimente, pero yo creo que es una obra maestra. Es profunda, muy compleja, trata temas como la desesperación, la incertidumbre, la soledad, la aceptación de la muerte, la supervivencia, los vínculos de padres e hijos, el amor en sus diferentes formas. Es tan nutrida a este respecto que resulta muy difícil analizarla desde solo un ángulo. No sé si has leído El último hombre, Navi. No, lo tengo apuntado desde hace 2 años y no he tenido el placer todavía de leerlo. Digo el placer porque yo para este programa me he leído 2 obras de Mary Shelley que no había leído y que bueno, voy a hablar de ella a continuación, la de Matilda, ¿no? Ah, perfecto. Y bueno, sí que coincido contigo que o sea, tiene una prosa exquisita. Es única. Y claro, yo por ejemplo, yo me he leído ya toda la obra de Jane Austen, por ejemplo, ¿no? Que más o menos publicaron y escribieron más o menos en los mismos años. Y me es tan difícil concebir, o sea, cómo 2 escritoras de la misma época escriben tan diferente, pero ya no solo el estilo, sino la temática. Y que bueno, me parece fascinante, o sea... Creo que también tiene que ver con el entorno cultural que había alrededor de ambas, ¿no? Porque sí, también. En el caso de Mary Shelley es que ella se relacionaba con autores muy oscuros en cuanto a tendencias, ¿no? Byron, si tú te lees los poemas de Byron, hay tal dolor, tanta profundidad, que al final todo eso también se va pues compartiendo, ¿no? Entre autores y ellos tenían unas reuniones deliciosas, ¿no? En las que se compartían entre ellos sus diferentes manuscritos, opinaban unos de otros, ¿no? Había como un proceso de creación mucho más sólido por eso mismo, ¿no? Por la opinión de otros autores de peso, ¿no? Era como si se hubieran reunido varios profesionales sobre una actividad y todos estuvieran, pues vamos a analizar el libro de Mary, ¿no? Y no es que ella no tuviera talento, y de hecho tenía muchísimo, pero es cierto que vivía rodeada de personas con un gran talento también, ¿no? Y eso al final te va enriqueciendo. Sí, claro. A mí, por ejemplo, una cosa que me sorprende mucho es que he leído mucha gente que comenta, por ejemplo, que Jane Austen ha hecho muchísimo por el feminismo, aparte de que, bueno, un poco clasista, ¿no? Aunque tampoco vamos a entrar ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo una frase de Mary Shelley que dice: no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas, ¿no? Y yo creo que, bueno, frases como esta la hacen una firme defensora, yo creo que del movimiento feminista de la época y de los derechos de las mujeres. También le venía un poco de casa, ¿no? Porque su madre era una gran activista por los derechos de las mujeres y ella la admiraba profundamente. Apenas la conoció, pienso. Ahora no estoy segura. Según tengo de la biografía, no llego a conocerla porque... Pero su padre le hablaba tan bien de su madre que ella la tomó como referente y quiso seguir sus pasos. Y la verdad que, bueno, a la vista está, ¿no? O sea, no hay más que leerse la obra de Mary Shelley para darse cuenta de lo adelantada que era en muchos campos. Pero por favor, háblanos de Matilda, que estamos aquí hablando de las conclusiones, que esto lo queremos dejar para el final y siempre nos vamos adelantando. Bueno, pues a ver, Matilda, para mí ha sido una sorpresa. Yo no conocía esta novela y bueno, ha sido una sorpresa total. Me la leí del tirón. Que cuando me la empecé a leer me acordé mucho del programa que hicimos de Edgar Allan Poe, que cuando él dijo esto de que, bueno, que lo bueno de los relatos que están hechos para ser leídos del tirón, ¿no? Y sin pausas, porque así puedes ver, pues bueno, toda la evolución del personaje, la evolución del cuento, del escrito. Y entonces iba con esto en mente y como la novela pues es una novela corta que tiene 92 páginas, digo, pues venga,
me la voy a leer en plan consejo de Edgar. Del señor Poe, sí. Sí. Y bueno, pues a ver, tenemos que esta novela corta fue escrita entre los años de 1819 y 1820, aunque, como ocurrió con la novela que tú has comentado, se publicó de forma póstuma en 1951. En esta ocasión, Mary Shelley nos presenta una historia de amor que nos sumerge en las profundidades de la psique humana, abarcando temas que son considerados tabú incluso en la actualidad, ¿de acuerdo? Sí. Y es que en Matilda se nos presenta una joven que queda huérfana de madre al morir. Esta, a los pocos días de haber dado a luz, pues el padre de Matilda, por la pérdida de su esposa, ¿no? Pues lo deja totalmente desolado, y su sufrimiento es tan elevado, ¿no? Pues que lo lleva a querer marcharse, dejando a su hija a cargo de una hermana suya y de una nodriza. La niña crece sin la ausencia del padre, ¿no? Y crece durante 16 años junto a su tía, la cual, aunque no alberga maldad, pues es fría y poco cariñosa. Al cumplir Matilda los 16, el padre escribe solicitando reencontrarse con su hija, a la que ha querido y ha tenido en su pensamiento a través de la distancia, y el encuentro entre ambos pues les permite conocerse, ¿no? Y vivir momentos muy felices. Los meses pasan y Matilde pues empieza a recibir pretendientes, ¿no? Está ya en la edad de ello, y su padre de repente la rechaza, la trata mal e intenta evitarla. Nosotros como lector no sabemos qué está ocurriendo, o sea, por qué este cambio tan repentino, ¿no? El declive de la relación y el tormento de Matilda comienzan entonces. Sin saber qué ocurre, pues busca comprender la dolencia y el sufrimiento de su padre para intentar pues paliarlo y recuperar digamos la relación y la felicidad que tenían hasta el momento, ¿no? Conocer el origen de ese rechazo y todo lo que acontece por dicho motivo la deja en un estado de desolación infinita, anhelando la muerte. Y aquí vienen unas páginas tristes, desoladoras, que, madre mía, yo creo que de lo mejor de Mary Shelley en todo el relato es esta parte, ¿no? Añadir también que en esta novela, que la autora escribió entre 1819 y 1820, acababan de morir dos de sus hijos. Entonces, se observa... Su padre también. Sí, exacto. Se observa este sentimiento de pérdida, pues de no verle sentido a la vida por el sufrimiento que supone, de querer aislarse del mundo sin ser suficiente, y todo esto se halla en el texto, ¿no? Y también teniendo la necesidad y el deseo de irse pronto, ¿no? de este lugar. Entonces, claro, creo que hay que tener en cuenta también todo este contexto a la hora de leer el libro, ¿no? Esta novela corta, porque creo que lo enriquece muchísimo más. Totalmente. Añadir también que, bueno, así, haciendo una pequeña crítica, ¿no? Pues la historia se desarrolla, yo creo que de manera ágil y concisa. Su longitud es corta, pero aún con eso creo que la obra es capaz de transmitir una enorme cantidad de emociones al lector. Tenemos el amor, la pérdida, el dolor y la desesperación. Creo que son algunos de los muchos temas que aborda Matilda. La trama, como he dicho antes, a medida que avanza se vuelve cada vez más intensa y compleja, y es imposible no sentirse atrapado por la fuerza de la narrativa de Shelley, porque es que además de lo que está contando es bastante profundo, es también cómo lo está contando. O sea, creo que tiene una prosa que, bueno, que da mil patadas a otros escritores de la época, sin menospreciar a ninguno. No, totalmente. Pero tiene unas metáforas, ¿no? y unos recursos estilísticos muy ricos, que muchos de ellos, o sea, yo creo que hay que pararse a analizarlos, buscar información para entenderlos, porque había algunas frases que me parecieron un poco raras y digo, esto igual es un error del traductor, y luego cuando lo buscaba en Google veía que no, que era un recurso estilístico que yo no lo había llegado a captar debido a su magnitud. O sea, imagínate. Lo que más me ha gustado del libro, pues como he dicho antes, es la prosa. Creo que es un deleite para los amantes de la literatura. Tiene un estilo elegante, tiene un estilo poético, ¿no? Es capaz de cautivar pues al lector, creo que desde la primera página. Y la autora pues hace uso de unas descripciones muy detalladas, un lenguaje muy florido, que acaba creando una atmósfera mágica y nostálgica. Y luego creo que una de las habilidades principales de esta autora es transmitir emociones, ¿no? con sus personajes.
Y lo más importante, que logra hacernos sentir dolor y tristeza, ¿no? Porque aquí, o sea, a pesar de que yo soy un hombre, Matilde es una mujer, empaticé muchísimo con ella leyendo esta novela y acabé con el corazón en un puño. Y es que Matilda creo que explora la naturaleza del pesar, el poder del amor, la destrucción, como consecuencia de desafiar a la naturaleza y el perverso poder del deseo, ¿no? Total, sí. A mí me perturbó mucho esta historia, tengo que decirlo. Me encanta cómo está escrita y adoro las novelas que son así, que abordan temas, pues bueno, valientes para la época, ¿no? Porque... Bueno, para la época y para el día de hoy también, y sí. para la actualidad. Ya te digo, a mí me perturbó, siendo una muchacha, me perturbó bastante, ¿no? Yo, a mí no me llegó a perturbar, tampoco hay una... ¿Sabes? Por ejemplo, si nos vamos a Juego de Tronos con Jaime Lannister y Cersei, pues ahí consumen el amor, ¿no? Tienen hijos. Sí. Y en este libro no llega a haber un... A decir intercambio de fluidos, ¿no? Porque tampoco... Ay, por Dios. O sea, no, sí que no es específico en eso, pero sí, claro, no deja... Creo que es más desde el punto de vista emocional y las consecuencias que ello trae, ¿no? Porque los personajes desde un principio pues se separan, ¿no? Y se ve todo el sufrimiento que hay por lo que están sintiendo, porque no... Claro, bueno, ellos comprenden que no está bien. Sí, exacto. Pero claro, es que eso de que un padre y una hija se reencuentren, ¿no? Se enamoren y luego comiencen una relación, digamos, inapropiada, no deja de ser chocante para el lector, ¿no? Y quizá era eso lo que ella misma quería. Lo que pasa es que a mí quizá lo que más me perturbó, ¿no? Fue el hecho de saber que esto lo escribió ella tras la muerte de su propio padre y que muchos expertos la analizan desde la perspectiva de que era una especie de proyección de su relación con él, ¿no? Y el dolor que supuso su pérdida. No me quiero embarrar, ¿vale? Pero sí que hay aquí, creo que un psicólogo podría estar horas analizando esta obra desde muchos puntos. Sí, claro. Mira, yo tengo un pequeño fragmento que escribe el padre en una carta y dice así: ¿con qué anhelo... Melmoth, ¿no? Sí. ¿Con qué anhelo deseo ver a mi Matilda? Ella es para mí la que hará la felicidad de mi vida futura. Todo lo que existe en el mundo me importa. Apenas puedo dominar el deseo de correr hacia vos, pero asuntos de suma importancia me retienen aquí por una semana y escribo con la esperanza de si venís aquí os podré ver un poco más pronto. Por ejemplo, en este pequeño trozo, ¿no? Porque claro, al principio uno piensa, aberración, pero luego a medida que conoce la historia de los personajes, yo no lo veía tan, ¿sabes? Tan aberrante. No sé si... ¿A ti te pasó? No, porque quieres verlo desde la perspectiva correcta, ¿no? Y no quieres ver suciedad en el Sí, texto. Yo creo que había es que mi punto es que yo creo que era un amor tan puro que, o sea, los dos lo asumen lo que hay y, bueno, pues tenemos que alejarnos, no podemos estar juntos, no podemos, ¿sabes? No puede florecer este amor y aún así con todo lo que hacen no pueden, o sea, bueno, luchan constantemente contra lo que sienten, ¿no? Y eso me parece enternecedor, ¿no? De que no... Tú imagínate el impacto que debió suponer esto en 1819. Bueno, de hecho, por eso o sea, el libro no llega a publicarse hasta 1959. Hasta 1959, o sea, estamos hablando de 130 años también. Más tarde, de que se escribió hasta que se publicó ya con otra mentalidad, porque a mí, imagino que la gente diría, a ver, ¿esto? ¿Qué es esto? Una autora que se atrevía, vamos, en esa época siendo autora de la categoría de Mary Shelley, había que salir con armadura a la calle. Sí, yo creo que, bueno, ya te digo, si a día de hoy todavía creo que esto choca mucho, ¿no? Porque choca, pues imagínate en la época, ¿no? Que cosas como el divorcio y todo esto no existía de la forma tangible que existe a día de hoy. Yo creo que esto era, bueno, una aberración, por así decirlo. Sí, es que por eso ella es cierto que exploró mucho, digamos, lados oscuros de la vida y que eso lo plasmó en sus libros de forma magistral. Y era algo
sumamente elevado, ¿no? Para la época también, porque era difícil ya de por sí que una mujer escribiera este tipo de cosas. Pues supongo que no tenía muy buena visión por parte del público. A lo mejor si lo hubiera hecho otro de sus amigos coetáneos, ¿no? De otros escritores de la misma generación, pues no hubiera armado quizá tanto revuelo, o puede que sí. Pero bueno, el caso es que podemos disfrutar de esta obra y los amantes de lo siniestro y de lo perturbador lo seguimos disfrutando, ¿no? Bueno, pues si tienes algo más que comentar de Matilda. No, yo creo que será mejor que pasemos a la siguiente, porque si no nos vamos a alargar mucho. Yo lo único que decir que, bueno, me ha gustado mucho la obra, la he recomendado a mucha gente y con un poco de trampa, porque a mucha gente le he dicho que, a ver, es una historia de romance no convencional. Sí, bueno, es cierto, no has mentido. A ver, no he mentido, luego ya cuando lean la obra ya me dirán, perdona. A mí me pone los pelos como escarpias. Yo he dicho romance no convencional. Bueno, pues ahí queda, romance no convencional. Pasamos al Mortal Inmortal, que esta me consta que tú también la has leído. Esta también me la he leído de nada, hace un par de semanas también. Pues de las obras que estamos analizando hoy, quizá esta sea la más sencilla, que no la más simple. Este es uno de los relatos que se incluyen en la antología Cuentos Góticos. Valdemar sacó una edición magnífica y en esta selección podemos encontrarnos algunos títulos muy especiales como Roger Dodsworth, el inglés reanimado, que más que un cuento en realidad encajaría en la categoría de ensayo, y trata sobre un hombre al que congelan y 200 años más tarde lo traen de nuevo a la vida. Y Mary plantea aquí cuestiones muy interesantes como el peso del pasado sobre este individuo o el contraste que supone para él el hecho de encontrarse en una sociedad muy distinta a la que recuerda. Hay momentos incluso para pensar en la reencarnación, pero bueno, no quiero centrarme mucho en este relato porque mi intención es hablar de este en particular, de El Mortal Inmortal, y solo quería mencionar por encima los más reseñables de la antología, ¿no? Hay mucha influencia italiana en este trabajo, porque Mary Shelley vivió una temporada en Italia y le apasionaba su cultura, tanto la clásica como la de su época, y escribió varias obras ambientadas en este país, ¿no? Una de ellas es Valerio, Ferdinando Eboli. Luego tenemos Historia de Pasiones, que es un relato histórico medieval muy cercano al estilo gótico y romántico que abrazaríamos años más tarde como tendencia estética. El heredero de Mondolfo, que sigue también la ambientación medieval y cuenta con unas descripciones de la naturaleza muy destacadas. El sueño, con sacrificios y leyendas ancestrales. La transformación, que es un relato grandioso con el personaje de Guido y ese pacto siniestro, es sublime, sublime. Pero yo, como les decía, y no me quiero ir por peteneras, pero siempre termino haciéndolo, voy a hablarles del Mortal Inmortal. El protagonista de la historia, Winzy, que trabaja para el gran alquimista Cornelio Agripa, bebe de un elixir preparado por su jefe que tiene la capacidad de volver inmortal a aquel que lo pruebe. Y suena maravilloso lo de vivir eternamente, ¿verdad? Pues Mary nos plantea esta situación desde el desánimo, como era común en ella durante esta época. Winzy no es consciente de su realidad hasta que su amada Berta empieza a envejecer, mientras él continúa siendo joven. Por supuesto, la situación es difícil de sobrellevar, sobre todo para ella, que empieza a notar el peso de la vejez y asumir que morirá antes que su querido esposo, ¿no? Algo que marcará la vida de Winzy para mal, y que le va a impedir disfrutar de esa atemporalidad que todos, o al menos la mayoría, querríamos tener a nuestra disposición. Mary Shelley nos sumerge en una narrativa con todos los toques habituales de la literatura gótica, con el tono deprimente, oscuro, y el objetivo del cuento es, como no, iniciar un debate respecto a si deberíamos abrazar la posibilidad de vivir para siempre, aunque ello trajera consecuencias tan demoledoras como ver morir a nuestros seres queridos. Que digo yo, hombre, igual Cornelio Agripa podría haberse enrollado un poco y darle el elixir para la mujer también, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, siento que es un relato muy adelantado a su tiempo. Solemos olvidarnos de la realidad social que vivían algunos autores y no les damos la importancia que merecen, porque en el caso de Mary Shelley, llegar a tales conclusiones demostraba una inteligencia muy superior a la media de entonces. O sea, era una adelantada a su tiempo sin ninguna duda. Y yo no sé qué impresión te dio a ti este relato. A mí me parece uno de los más sencillos de Mary, también hay que decirlo, pero tiene mucha popularidad, ¿no?, entre lectores. ¿Tú cómo lo viviste? Sí, a ver, este es muy cortito, o sea, creo que en 40-50 minutos lo leí y
Bueno, al principio pensé como tú. Bueno, cuando terminé la lectura es un poco simple, pero luego a medida que empecé a analizarlo, creo que es mucho más... O sea, se puede profundizar de una forma abismal en el relato. Por ejemplo, yo tengo aquí un par de citas que subrayé en mi Kindle. Bueno, me fue muy divertido cuando, digamos, Berta ya tiene 50 y pico años, ¿no? Y el protagonista aparenta 20. Sí. Y claro, las mozas del pueblo pues lo miran, ¿no? Y Berta le compra una peluca de color gris, ¿sabes? Como intentando hacer que él envejeciera, ¿no? Para que la gente no sospechara o la juventud no lo viera ahí con esos ojos, ¿no? Y tal. Sí. O sea, tiene ahí pequeños puntos de comedia que eran muy divertidos. Lo que sí que me gustó mucho es que, por ejemplo, nos dice que, bueno, al final ya del relato, ¿no? Que él debe recordar que solo se bebió la mitad de la porción que había preparado Cornelius, ¿no? Y de esa de las preguntas, pues, ¿acaso no era necesaria la totalidad para completar el encantamiento? Haber bebido la mitad del elixir de la inmortalidad es convertirse en semi-inmortal. Mi eternidad está pues truncada, nos dice el protagonista. Sí. Pero luego en el siguiente párrafo nos pone: han pasado 3 siglos desde que bebí el brebaje. Entonces, claro, la mitad de la inmortalidad, si la inmortalidad es infinita, la mitad del infinito sigue siendo infinito. Claro, yo ya me voy a temas filosóficos, ¿no? Pero bueno, me gustó muchísimo el relato. También creo que es un poco actual con el tema de la belleza. Y, por ejemplo, mira, no sé si has visto que hace poco Shakira ha sacado un vídeo en el que sale con la cara limpia, sin maquillaje, no está retocado con Photoshop ni nada, y claro, se le ven arruguitas porque Shakira tiene 45 años ya. Y muchísima gente en los comentarios pues la criticaba porque está envejeciendo. Y creo que tenemos un problema como sociedad cuando vemos que algo que es natural lo vemos como un signo de fealdad, ¿no? Yo creo que envejecer, bueno, creo que es bonito también, ¿no? Además queremos rechazar lo inevitable, ¿no? Cuando sí, bueno, nos va a tocar. Ya lo vemos con muchos famosos que se operan y, bueno, mira Madonna lo que se ha hecho en la cara. O los filtros estos, no sé si has visto el último filtro. Sí, el de Pops y el de Teenager. ¿Hola? Sí, increíble. Pero bueno, todo esto en el relato porque tenemos a Berta que, claro, va envejeciendo y tenemos al protagonista que, claro, no envejece, que está en su, bueno, pues la juventud divina, ¿no? Siempre. Y al final Berta como que acaba amargándose, ¿no? Porque, bueno, ella sí que se ve esas arruguitas y su amado no las tiene, ¿no? Y bueno, todo esto, claro, te hace mucho que pensar también, porque yo creo que ahora estamos con el tema de los filtros y todo esto que has sacado tú a Coalición, es lo que estamos viendo, que la gente no quiere envejecer. La gente no quiere envejecer porque no se quiere ver fea. Cuando yo creo que al final, por ejemplo, el protagonista ansía, anhela envejecer con la persona con la que ama, ¿no? Porque él está enamorado de Berta, ¿no? Y creo que tiene así muchas lecturas que, bueno, que se podrían ir... Es que quién determina qué es bello y qué no lo es, ¿no? Sí, exacto. Creo que hay más peso de lo que te dicen los demás que de lo que piensas tú mismo, ¿no? Muchas veces. Por eso se ha hecho Madonna lo que se ha hecho. Pero no sé. Y claro, yo creo que en aquel entonces la belleza no tenía los mismos estereotipos que tiene hoy en día, ¿no? Por lo que es todavía para darle muchísimo más valor a este relato. Creo que quizá lo más potente del relato es el concepto de amor que había entonces, ¿no? Hoy en día el amor muchas veces está basado en ese tipo en otras emociones que no tienen que ver con el amor. El amor es algo incondicional. Sí, totalmente. Y bueno, a ver, la belleza es subjetiva, ¿no? Está en los ojos del que mira, pero hoy en día es todo lo contrario, creo. La belleza la poseen los que cumplen los cánones de belleza de la sociedad, por así decirlo, y creo que eso es un problema. Increíble lo que está consiguiendo Mary Wollstonecraft Godwin después de tantos años, que estemos aquí hablando en pleno siglo XXI a raíz de uno de sus relatos de un tema que todavía es candente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, si te parece pasamos a la siguiente obra.
Sí, por supuesto. Te lo ruego, porque es maravillosa esta novela. Bueno, ya hemos hablado del libro que voy a hablar a continuación. Creo que hablemos de este libro por primera vez en el directo que hicimos en Halloween en 2021, entre el programa 21 y 22 de la primera temporada. Pueden ver este programa en YouTube o pueden escucharlo en iVoox. Un poquito de reciclaje nunca viene mal. Te van a encontrar con un zombie y una bruja. Sí. Por si esto fuera poco, pues también hablamos del monstruo de Frankenstein en el programa 2X04 titulado Monstruos. Sí. Y en esta tercera temporada, pues como ya creo que ya es en cada temporada de Nigromantes tenemos que hablar de este libro. De momento vamos 3 de 3. No me pienso cansar de hablar de este libro. O sea. Así que vamos a hablar un poquito de Frankenstein o el moderno Prometeo. Sí, señor. Bueno, año de publicación 1818, género literario, novela gótica, ciencia ficción, terror. Aquí tenemos como narrador a Robert Walton, ¿no? Que es son las primeras cartas iniciales en la novela, pero luego también tenemos como narrador a Victor Frankenstein y también a la criatura, que también escuchamos su voz a lo largo de la historia. Digamos que personajes principales podríamos decir dos. Victor Frankenstein, ¿no? Que es un joven científico obsesionado con la creación de vida artificial, y luego por otro lado tenemos a la criatura, la creación de Victor Frankenstein, que se convierte en un ser solitario y marginado por la sociedad, el cual carece de nombre, que esto es algo que, bueno, yo cuando leí el libro me sorprendió muchísimo porque yo toda mi vida había llamado al monstruo Frankenstein y claro, me quedé muy sorprendido. Tema principal de la novela. Bueno, pues tenemos la responsabilidad del creador hacia su creación y las consecuencias de la ambición desmedida en la búsqueda del conocimiento y el poder. Como contexto histórico, pues la novela fue escrita en un periodo de cambios sociales y tecnológicos importantes en Inglaterra, ¿no? Y refleja el debate sobre los límites éticos de la ciencia y la tecnología en la sociedad, ¿no? Que todo esto lo podemos ver a lo largo de toda la novela. La primera edición fue publicada anónimamente en Londres en 1818. Desde entonces, bueno, pues se han realizado multitud y numerosas ediciones, traducciones a lo largo de todo el mundo. La obra se ha adaptado de diversas formas, desde cine, teatro, televisión, cómic. Se puede decir, Frankenstein es una obra maestra de la literatura gótica y de la ciencia ficción. Y la novela es una reflexión profunda sobre la responsabilidad del hombre frente a su propia creación, como he mencionado antes, y cómo la ambición y la arrogancia pueden conducir a la destrucción. Bueno, es que tengo muchísimo más que decir de la novela, pero no sé si quieres añadir algo en este punto, Sarai. No, estoy completamente de acuerdo con todo. Y aparte, bueno, creo que mi pensamiento se resume en lo siguiente. Frankenstein es un novelón. ¿Es un? Novelón. O sea, un novelón. Y ya. Creo que poco más puedo añadir. Bueno, yo añado un poquito más. Sí, por favor. Bueno, desde su publicación, bueno, pues ha sido objeto de una atención, yo creo que flipante, ¿no? En toda la crítica. Es considerada, pues, una de las obras más influyentes de la literatura inglesa, yo creo que de la literatura universal, también por decirlo. Uh-huh. Y bueno, el estilo de escritura de Shelley, pues, sigue siendo poderoso, sigue siendo evocador, ¿no? Y es muy peculiar cómo la autora crea aquí una atmósfera oscura y sombría, ¿no? Que te deja bastante... Sí, te deja tocado durante un tiempo, ¿eh? Sí, porque... Me sucedió. Luego también me fue muy curioso con la lectura que Frankenstein era todo lo contrario a como la cultura popular lo pinta. Sí. O sea, el monstruo estaba muy humanizado, muy inocente, frágil, y bueno, eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Y claro, eso hace que uno al final empatice en cierta forma con un monstruo que ha sido creado a partir de trozos de cuerpos mutilados, ¿no? Sí. Eso me llama mucho la atención. Y bueno, como he dicho antes, bueno, aborda temas pues como la naturaleza humana, el conocimiento, la tecnología, el papel de la ciencia en la sociedad. Fíjate que estamos hablando del año 1818, o sea,
hace más de 200 años, ¿no? Y también me gustó mucho la cuestión entre la ética y la moralidad de la ciencia, ¿no? Y claro, ¿no? Ahora se estaba hablando hace poco de que quieren clonar mamuts y animales extintos y nos vamos a 200 años antes y Mary Shelley nos hablaba de estos temas en una novela de ficción. O sea, es que es alucinante, sí. Es que no hay otra forma de decirlo. O sea, Frankenstein es... Sigue, por favor, sigue. Bueno, nada, simplemente para finalizar, bueno, decir que bueno, es una obra maestra, ¿no? Que sigue siendo muy relevante a día de hoy por todos los temas que trata. Creo también que la novela es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, ¿no? Y como he dicho antes, la responsabilidad del hombre frente a su propia creación, ¿no? Cuando jugamos a ser Dios, esto tiene una serie de consecuencias que tenemos que aceptar. También es un recordatorio de los peligros, pues, de la ambición desmedida del ser humano, ¿no? Porque estamos cambiando leyes inamovibles, por así decirlo, de la naturaleza, ¿no? Las estamos amoldando a nuestra ambición egoísta, por así decirlo, ¿no? Y bueno, todo esto, pues, es que da para muchos temas y sería a que podríamos entrar... Tendremos que dedicar un programa específicamente a hablar de Frankenstein y de su aporte a la cultura y a la literatura y a todo, porque es cierto que no ha habido todavía una adaptación cinematográfica que esté a la altura de la novela. Y a mí me apena bastante porque creo que Frankenstein es muy rico. Bueno, quizá la figura de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein, estamos hablando por supuesto de esto. En la serie de Penny Dreadful hay una relación entre Víctor Frankenstein y su monstruo muy shakespeariana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y creo que es el único que ha sabido captar, digamos, la esencia de Frankenstein. Pero claro, la serie no trata únicamente de Frankenstein, ¿no? Entonces sí que desde aquí, por favor, si hay algún cineasta en la audiencia con un poco de amor por la literatura de Mary Shelley, que por Dios haga una adaptación adecuada. No sé si tú sabías que inicialmente Frankenstein iba a ser un relato, o sea, era un relato, no una novela. Ah, pues no, este dato lo desconocía. Y Percy le dijo, oye, Mary, o sea, yo estoy ahora mismo transcribiendo una conversación que no sé si se produjo así. Ah, pero, sí. Percy le dijo que procurara hacerlo como una novela porque le veía mucho potencial. Y el caso es que lo del moderno Prometeo no es algo al azar. O sea, Percy Shelley había escrito un poema en 4 partes que se llamaba Prometeo liberado. Y Mary Shelley puso Frankenstein o el moderno Prometeo un poco para homenajear a su esposo. Es que tenían una relación deliciosa, sí. Me parece magnífico que la relación perdure así en el tiempo, ¿no? Gracias a sus obras literarias. Sí, es romántico. Mini punto o puntazo para la pareja Shelley. Yo he rescatado de mi Kindle 4 de las de citas que tenía subrayadas. Me gustaría comentarlas contigo. Por supuesto. La primera es: me vengaré de mis sufrimientos. Si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo. Wow, o sea, me encanta esta frase, más que nada porque muchos de los malos, por ejemplo, sobre todo de los malos en las películas de Marvel, tienen un poco esto, de que al final se decantan por el lado del mal por la ausencia de amor en su vida, ¿no? Y no sé, o sea, vemos que la sociedad acaba denigrando, ¿no? O corrompe a los sujetos a través de la discriminación, ¿no? Y esto al final acaba desencadenando en que muchos antagonistas acaban teniendo una conducta vengativa. Y esta frase pues me recordó a todo esto, ¿no? A los malos. Al final los malos no son malos porque sí. Son malos por una razón de peso, ¿no? Y Frankenstein al final, digamos que acaba un poco sucumbiendo al lado oscuro, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Él al principio del relato es inocencia, es bondad, pero la sociedad lo repudia porque es un monstruo, porque es feo, ¿no? No, pero, hombre, no sé si tienes la misma frase que yo recuerdo, pero yo recuerdo una frase que dice algo así como ten cuidado
Pues no La conozco el tengo. miedo. Ten cuidado, pues no conozco el miedo y soy, por tanto, poderoso. De verdad, qué grande. Sí, que a ver, el miedo no deja de ser, o sea, nos ayuda, ¿no?, a sobrevivir como especie. Puede ser un arma también, sí. Desde Exacto, luego. pero también es un arma de doble filo muy, muy peligrosa. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que Frankenstein es un novelón. Me gustaría volver a leerlo dentro de poco. Y bueno, ¿por qué no? Podemos hacer un análisis en profundidad del libro con tropecientos spoilers. ¡Que lo hagan! ¡Que lo hagan! Sí. Yo me apunto al reto rápido. Para un futuro, pues por supuesto. Claro que sí. Hombre, yo creo que ya los nigromantes se harán una idea de lo muchísimo que me gusta esta autora. Hombre, si quieres podemos hacerlo para la cuarta temporada, ya que en todas las temporadas hemos hablado de este libro. Claro, y ahí está presente en todo momento. En la cuarta lo analizamos. Fantástico. Y en la quinta hacemos un debate, invitamos a gente. Sí, pero ¿y por qué no? Hoy vamos a analizar Frankenstein desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista sociocultural y así todo, desde el punto de vista de la ciencia ficción. Frankenstein, el primer libro de ciencia ficción escrito, ¿no?, en la historia. No, para mí de verdad fue un descubrimiento este libro porque no... Claro, yo sabía de Frankenstein por lo que dice la cultura popular, que es un monstruo, por los disfraces, Halloween, pero claro, para nada me esperaba, bueno, desde que Frankenstein no es su nombre o que era un ser inocente, que no es un monstruo que está todo el rato asesinando, o sea, es todo lo contrario. Sí, pero para mí cuidado, cuidado cuando la cosa se tuerce. Claro, cuando la cosa cambia ya todo, pero claro, para mí el inicio de la historia es como... O sea, digo, ¿esto es Frankenstein? Creo que me he equivocado de libro y estoy leyendo otra cosa. No, Naviru, es que Mary Shelley es una de las mejores escritoras de todos los tiempos. O sea, al margen del género que queramos analizar, porque jolín, se atrevió a desarrollar historias muy diferentes entre sí, ¿no? Y todas tienen ese punto de magia tan característico, ¿no? A mí me parece que su arte es toda una genialidad y que al igual que su personaje Wincy, se trata de un legado inmortal, o eso me gusta pensar, ¿no? Hay pocos autores con la capacidad de Mary Shelley, primero porque puede ser muy macabra en algunas de sus historias y también manifiesta una dulzura y candidez que contrasta a la perfección con las temáticas que suele abordar. Huele a decir que su etapa más oscura, debido a todos esos males que tuvo que enfrentar, estuvo marcada por una larga lista de recursos que vuelven muy identificable su estilo, ¿no? Yo no he leído a otro escritor que haya emulado a la perfección a Mary Shelley. Y por supuesto, Frankenstein es y será su obra más notable, por muchas y variadas condiciones que ya analizaremos en la próxima temporada. Yo siempre digo que escribir algo de tantísima categoría a los 19 años es un signo inequívoco de que estábamos ante alguien especial. Un genio de la literatura, sí. Para mí es de los mejores libros que se han escrito jamás. O sea, no de terror también, solo, sino de toda la literatura, ¿no? Y añadir que ella tuvo un aprendizaje autodidacta, porque ella no recibió una educación, digamos, convencional en la época. O sea, ella, digamos que se educó a sí misma a través de la lectura de un montón de libros, de relacionarse pues con otros escritores, ¿no?, y pensadores de la época. Hombre, tuvo la suerte de tener en casa también a un pensador, que era su padre, ¿no?, un filósofo, que le inculcó también la necesidad de florecer a ese respecto, ¿no? De intentar cultivarse, y luego, como quería seguir los pasos de su madre, ella tenía como una conexión muy especial con la literatura en este caso, pero también con la cultura en general, ¿no? Era un amante de... Sobre todo, fíjate, le encantaban los autores españoles, era una fiel seguidora del trabajo de Calderón de la Barca. Bueno, hay un libro en el que ella hace un análisis de Cervantes, me parece. Ese no lo he leído. No, tío, ya va a salir aquí Don Quijote de la Mancha. No, es que no puede faltar, señores, no puede faltar. Pero sí que Mary Shelley tenía un grandísimo amor por la literatura, y es algo que tú percibes desde, o sea, la delicadeza, el mimo con el que trabaja, ¿no? Es que no te puedes hacer una idea de lo que a mí me supuso conocer a Mary Shelley a la edad de 17 años, ¿no? Es posible que ella sea la mayor responsable de que me haya decantado por el terror a la hora de escribir y de leer. Y no sé, o sea, es que podríamos...
Ya sabemos a quién echarle la culpa cuando veamos que Sarai no quiere leer romance. Sin embargo, el romance que describe Mary Shelley en sus obras es muy puro. O sea, el concepto que tiene de amor es impresionante. Sí, y luego también, como hemos mencionado antes, bueno, también supuso, pues, es una gran defensora de los derechos de la mujer. Escribió sobre temas como la igualdad de género o el papel de la mujer en la sociedad. Y abogaba mucho por la libertad individual y la expresión emocional, ¿no? Por ejemplo, con la novela de Matilda. Uh-huh. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más de esta célebre autora. Un poco en relación a lo que has dicho del terror. Es que la gente tiene un concepto del terror un poco equivocado, porque que yo lea terror no significa que en esos libros de terror no existan otros convencionalismos naturales, ¿no? O sea, en el terror también hay amor y hay drama y hay felicidad en breves momentos, probablemente, pero los personajes son humanos y el terror refleja eso. O sea, el terror es como una poesía de lo real. Al margen de que una historia pueda ser relativamente fantástica, surrealista, sobrenatural, el terror plantea emociones humanas reales y a mí es por eso por lo que me gusta el terror. No significa que yo me niegue a leer romance por el mero hecho de ser romance, sino porque para mí normalmente el romance que se conoce a día de hoy como tal suele ser un romance alejado de esas cosas que a mí me parecen poéticas de la vida, ¿no? No sé si me estoy explicando, si me estoy metiendo en un follón importante. No, te estás explicando bien. Yo creo que lo que intentas decir es que el romance se ha idealizado tanto que al final, digamos, lo que consideramos por romance que me parece también muy bien, cuidado. Yo pienso que si alguien es soñador y ve las relaciones así, me parece perfecto, ¿sabes? Pero negar el terror solo porque lo vinculamos enseguida a la sangre, a las vísceras, al gore, ¿no? No, hay terror que... El terror de Shirley Jackson no tiene nada que ver con eso. El terror de Mary Shelley no tiene nada que ver con eso. Yo, por ejemplo, Matilda no lo considero una novela de terror. Una vez te lo he dicho, yo lo considero una novela de romance. No convencional. Bueno, a mí me aterroriza, pero porque trata un tema que me parece un poco delicado, ¿no? Pero sí, es que por eso te decía que Mary al final exploró muchos registros. Que te digo, escribió hasta relatos medievales, ¿sabes? Hay que tener una mente muy prodigiosa para eso. Y para hacerlo todo bien, ¿sabes? Porque ese también es el tema, ¿no? Lo hizo todo bien. Se pudo ir de este mundo bastante satisfecha con su trabajo, creo yo. Pues hasta aquí llegamos. Y que luego nos dicen parlanchines. ¿Qué tendremos en el próximo programa? Bueno, preguntamos a los nigromantes si han leído las obras en las que hemos comentado. Déjenos en la caja de comentarios qué opinan de esta autora o qué opinan de los libros. Si consideran que Matilda es una novela de romance, díganmelo. Yo creo que a nuestra amiga Mari Pili, María del Pilar, creo que se la recomendé. ¿En serio? Sí, porque escribí la reseña en Instagram y me dijo, no la conocía. Le digo, yo creo que te gustará, digo, porque hay mucho amor. Es verdad. Pues vamos, que no tiene terror, es Matilda. A mí me parece perturbadora. Bueno, perturbadora, pero no creo que la gente que lea terror porque tiene pesadillas. Vamos a tranquilizar a nuestra amiga, ¿vale? No se va a encontrar ni zombies ni cosas así, ¿vale? No, para nada. Sí que es oscura un poco la novela, sí. Algunas partes. Y yo creo que lo más terrorífico es los pensamientos desgarradores que tienen los protagonistas por la ausencia de su familiar, sí, por así decirlo. Pero bueno, ya leeremos en comentarios a ver qué opinan nuestros nigromantes. ¿Y qué tendremos en el próximo programa, Navi? Y nada, para dentro de 2 semanas vamos a dar un curso muy especial, sobre todo dedicado a autores, autopublicados, sobre, marketing para escritores. Hasta entonces, como decimos siempre aquí al final de cada programa, Sarai, lean mucho, pero sobre todo sean felices. Ya se me había olvidado. No pasa nada. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle a like y suscribirte. Gracias.